Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto clave, denso pero realmente fascinante. Nos vamos a centrar en un momento muy específico del Seminario 3 de Jacques Lacan, el de la psicosis. Así es. Particularmente vamos a explorar su conferencia de 1956, la que se conoce como Freud en el siglo, que, en la edición de Paidós corresponde al capítulo 19. Exactamente. Y la idea no es cubrir todo el seminario, claro, sino más bien concentrarnos en las ideas que Lacan despliega justo en esta conferencia. Queremos seguir de cerca su razonamiento sobre los fenómenos del lenguaje en la psicosis. Ajá. Y cómo los analiza usando el caso del presidente Schreber, específicamente en lo que desarrolla en este capítulo. Entiendo. Esa relación, se fractura. Y sí, vamos a intentar ser fieles a la complejidad y a la precisión de cómo lo formula Lacan aquí. Perfecto, pues entremos en materia. Lacan nos mete de lleno, casi sin anestesia, en el universo de Daniel Paul Schreber. Un universo donde el lenguaje, parece tener una presencia, una actividad que es desconcertante, ¿no? Totalmente. Y no hablamos simplemente de escuchar voces como se entiende comúnmente. Claro. Lacan destaca la agudeza con la que Schreber mismo observa y describe estos fenómenos. Es algo notable. Sí, eso siempre me llamó la atención. Precisamente, Lacan valora muchísimo las memorias de Schreber, no como el delirio de un enfermo y ya está, sino como un testimonio de un valor, incalculable. Schreber es casi como un investigador de los fenómenos que lo habitan, ¿no? Ajá. Y en este capítulo 19, Lacan retoma esa descripción que hace Schreber de lo que él llama un discurso permanente, ese cuchicheo o murmullo constante que lo acompaña. Es algo, dice Schreber, que puede intentar tapar o ignorar con sus actividades, pero que siempre está ahí, listo para volver. Y dentro de esa, corriente lingüística constante, Lacan en esta conferencia aísla ciertos fenómenos. Fenómenos que son especialmente llamativos por su relación con la estructura misma de la palabra, ¿no? Exacto. Uno de los más impactantes es el que Schreber llama el milagro del alarido. ¿Qué nos dice Lacan sobre esto? ¿Cómo lo analiza él? Sí, el milagro del alarido es un punto crucial en el análisis de Lacan en este capítulo. Es fascinante. Schreber lo describe como una imposibilidad física, o sea, no pueden no soltar un grito, un alarido prolongado. Tan violento dice que incluso le hace escupir. ¡Wow! Pero Lacan no lo toma como un simple síntoma motor o una descarga de afecto, no. Lo analiza desde la perspectiva del significante. Ajá, desde el lenguaje. Claro. Señala que el alarido representa un punto límite, como el borde extremo donde la función vocal se junta con la palabra, pero de una manera que él llama absolutamente asignificante. ¿Asignificante? O sea, que no tiene un significado concreto como una frase o una palabra reconocible. Eso mismo. Pero que aún así funciona como significante en algún nivel estructural. ¿Algo así? Exactamente. Lacan lo describe como algo que, aunque no significa nada específico, contiene todos los significantes posibles. Es como si fuera la materia prima sonora del lenguaje, pero en su estado más puro, más bruto, digamos. Entiendo. Y lo contrasta, por ejemplo, con otro fenómeno que Schreber experimenta, el llamado de socorro. Ah, ¿sí? Que ese sí tiene una significación elemental, un mensaje básico. Lacan, en este capítulo, establece como una especie de gama, un espectro de estos fenómenos vocales y lingüísticos en Schreber. Interesante. ¿Y qué más incluye esa gama que Lacan describe aquí, en la conferencia? Bueno, en un extremo tendríamos el alarido, como ese significante puro, vocal, casi motor, ¿no? Sí. Luego vendría el llamado de ayuda, que ya tiene una significación mínima, pero definida. Y más allá, Lacan menciona cómo Schreber interpreta ruidos externos reales. ¿Cómo qué? Como el paso de un tren o el relincho de un caballo. Schreber los oye como milagros hechos expresamente para él. Increíble. Aquí ves cómo un ruido del mundo real es capturado, es como sobredeterminado por una significación humana, pero delirante. Hay como un estallido, una imposición de la significación sobre la percepción del ruido mismo. Claro. Todo esto muestra para Lacan la centralidad del lenguaje y la palabra, incluso en sus formas más extremas o degradadas,
en la experiencia psicótica tal como él la lee en Schreber. Y esta diversidad de fenómenos lingüísticos, entonces, lleva a Lacan, en este mismo capítulo 19, a cuestionar la definición clásica de alucinación verbal, ¿no? Parece que no le alcanza con decir que es una percepción sin objeto. Efectivamente, Lacan problematiza esa definición psiquiátrica tradicional. Se pregunta si basta con decir que la alucinación es algo que surge en el mundo externo, como una percepción falsa, una especie de error. Claro, como si fuera un fallo del oído o algo así. Exacto. Él recuerda la complejidad inherente al habla misma. Cuando hablamos, también nos oímos, ¿no? El emisor es receptor. Pero su crítica va más allá. Aunque en este capítulo no desarrolla a fondo a la Verfong, la forclusión, su idea de fondo ya está ahí, que lo que es radicalmente rechazado del orden simbólico puede retornar en lo real. Ahí está el punto clave. Entonces, la alucinación verbal no sería tanto una percepción fallida, sino quizás la manifestación en esa dimensión de lo real de algo, una palabra, un significante, que no encontró su lugar en el tejido simbólico del sujeto. Entiendo la diferencia. Entonces, Lacan sugiere en esta conferencia que hay una diferencia entre, por ejemplo, ese cuchicheo constante o incluso el alarido y lo que llamaríamos una alucinación verbal más clásica, como una frase claramente oída que parece venir de afuera. Sí, parece apuntar a una distinción, ¿eh? Fenómenos como las voces interiores, el murmullo, ese discurso impuesto, incluso el alarido como fenómeno vocal significante, parecen estar más ligados a la estructura misma del lenguaje y su relación, digamos, intrínseca con el sujeto. Ajá. Schreber mismo, como señala Lacan, no siempre los llama alucinaciones. A menudo habla de palabras interiores o formas de comunicación divina. Lacan plantea en este capítulo que la alucinación, entendida como esa palabra nueva que irrumpe en la realidad externa, podría ser algo distinto. ¿Distinto en qué sentido? Quizás ligado a lo que él llama una invención de la realidad, una creación que viene a soportar o a manifestar la certeza delirante. Es una idea compleja que, bueno, deja entrever aquí. Muy interesante. Otro punto central de este capítulo 19 es el análisis que hace Lacan de la figura de Dios en la experiencia de Schreber, que, como bien dices, no es el Dios de la teología clásica, para nada. Para nada. Lacan subraya cómo para Schreber Dios se revela fundamentalmente como presencia, y su modo esencial de presencia es el modo hablante. Dios habla. Los famosos rayos divinos. Exacto. Los rayos son, en esencia, hablantes. Son como nervios de Dios, que transmiten palabras, pensamientos. Lacan sugiere que esta concepción surge de la propia experiencia de Schreber, donde las presencias significativas a su alrededor, quizás figuras de autoridad, perseguidores imaginarios, se han vuelto fundamentalmente verbales. Y la suma o la condensación de ellas termina constituyendo esa presencia divina que le habla constantemente. Pero este Dios hablante de Schreber, tal como Lacan lo analiza en la conferencia, tiene limitaciones muy curiosas, ¿no? No es omnisciente, no es todopoderoso. Exacto, y eso es lo fascinante del análisis de Lacan aquí. Recoge cómo Schreber mismo nota las paradojas y las limitaciones de su Dios. Es increíble la lucidez de Schreber. Sí. Por ejemplo, Dios no parece poder prever el azar. No sabe qué número va a salir en la lotería, dice Schreber. Claro. Para Lacan, esto indica que el Dios de Schreber no es una entidad trascendente que domina lo real desde afuera. No, es un Dios que debe entrar en el discurso, que opera dentro de las reglas y las limitaciones del orden simbólico. Tiene que hablar, argumentar, a veces incluso contradecirse. Y ahí entra el concepto de un sin, el sinsentido, que Schreber detecta en el discurso divino. ¿Cómo interpreta Lacan eso en este capítulo? Bueno, Lacan destaca que este un sin no es una simple falta de lógica o coherencia. No es solo ruido. Schreber describe contradicciones, mensajes absurdos, fragmentados. Y Lacan subraya que se trata de un sin muy positivo, organizado. ¿Positivo y organizado? ¿Cómo es eso? Quiere decir que las propias contradicciones y fallos en el discurso divino no son meros errores, sino que son reveladores. Muestran la estructura misma del delirio, las tensiones y las fracturas en el orden simbólico con el que Schreber está lidiando. El sinsentido mismo se vuelve significativo de la estructura que está por debajo.
Es notable también cómo Lacan rescata en esta conferencia la lucidez con la que Schreber analiza su propia experiencia. Incluso critica las explicaciones psiquiátricas de su época. Menciona la crítica de Schreber a Kraepelin, ¿verdad? Sí, Lacan cita ese pasaje donde Schreber refuta la idea de Kraepelin. Kraepelin decía que la convicción delirante se debía simplemente a que el enfermo confunde sus vivencias internas con la realidad externa. La explicación clásica, digamos. Exacto. Y Schreber insiste. Dice que él puede distinguir perfectamente los ruidos reales del entorno, como el tren que mencionábamos, de las voces o mensajes que recibe. A esos mensajes les atribuye un alcance y sentido completamente diferente, algo que los médicos, según él, no logran captar. Y para Lacan, esa autocrítica de Schreber es oro puro, ¿no? Valiosísima. Porque ataca justamente esas teorías simplistas de la alucinación como mera percepción errónea y refuerza su propio enfoque. Estamos ante fenómenos complejos del lenguaje y del significante, no simples errores sensoriales. Y toda esta insistencia en la estructura del lenguaje, en el significante, nos lleva al corazón del mecanismo que Lacan empieza a esbozar en este capítulo para entender la psicosis. Me refiero a la falla en los puntos de almohadillado. Exacto. El punch de capitón o punto de almohadillado es un concepto que Lacan desarrolla a lo largo de todo el Seminario 3. Sí. Podemos pensarlo como esos botones en un colchón, ¿viste? Que unen la tela, que sería el flujo de significantes, las palabras, con la estructura interna, el significado. Fijan el sentido, evitan que todo se deslice indefinidamente. Entiendo la analogía. Entonces, Lacan sugiere, basándose en la experiencia de Schreber tal como la analiza en este capítulo, que en la psicosis estos puntos de anclaje fallan o son fundamentalmente ausentes. ¿Y eso conecta con la Verwerfung, con la forclusión? Precisamente, esa es la conexión fundamental. ¿Y cuál es la consecuencia de esa falla en los puntos de anclaje, según lo que expone Lacan en esta conferencia? Bueno, la consecuencia es que la corriente continua del significante, ese flujo del lenguaje, parece recobrar una suerte de independencia. Se suelta, digamos. Ah, Los significantes ya no están firmemente atados a significados estables. Empiezan a flotar, a combinarse de maneras inesperadas, a producir efectos de sentido delirantes, o a manifestarse en su pura materialidad sonora, como en el alarido o el cuchicheo. claro. Ese zumbido, ese murmullo continuo del que hablan tantos sujetos psicóticos, como el cuchicheo de Schreber que mencionabas. Exacto. Sería, desde esta perspectiva lacaniana presentada en el capítulo 19, la manifestación de los significantes hablando solos, como desprendidos del control, de la organización que les impone la estructura simbólica normalmente anclada. Eso es. Los significantes como que se autonomizan. Y aquí es donde Lacan da un paso sorprendente en esta conferencia, ¿no? Conecta esta experiencia límite de la psicosis con algo que él ve en la estructura misma del sujeto moderno normal. Habla del discurso de la libertad. Sí, es una conexión, provocadora y muy característica de Lacan, siempre llevando las cosas un paso más allá. Observa que el sujeto considerado normal también vive una especie de discordancia interna. ¿Cómo así? Por un lado, está el yo, el moi, diría él, esa imagen más o menos coherente y adaptada que tenemos de nosotros mismos, ligada a la percepción de la realidad. Sí, el yo consciente. Pero junto a él, o por debajo de él, corre otro discurso. Un flujo constante de pensamientos, frases hechas, imperativos, fragmentos ideológicos, que Lacan llama aquí, con bastante ironía, el discurso de la libertad. ¿Por qué irónicamente? Porque lo asocia a la idea moderna de autonomía individual, pero en realidad lo describe como algo bastante caótico y ajeno. Entiendo. Sería como ese ruido de fondo mental que todos tenemos, lleno de contradicciones, de automatismos. Algo así, pero Lacan le da un peso estructural importante. No es solo ruido. Lo describe como un discurso fundamentalmente parcial y de parcialidad inexplicatible, parcelar, diferenciado y profundamente delirante. Delirante. Pero no en sentido clínico. No en el sentido clínico de psicosis, sino en el sentido de que no sigue una lógica coherente y unificada. Está lleno de fragmentos que tomamos de otros, de creencias que nunca examinamos. Es como un monólogo interior caótico que coexiste con nuestra sensación de ser un yo unificado y coherente. Vale.
¿Y cómo se relaciona esto con Schreber y la psicosis, según Lacan en este capítulo 19? Bueno, Lacan se pregunta si la experiencia psicótica, donde este discurso interno parece desbordarse, proliferar y hasta exteriorizarse, como en las voces, si esa experiencia no nos permite entender mejor la función del yo, moi, en la estructura normal. Ah, o sea, mirar la psicosis para entender la normalidad. Exacto. El yo no sería solo una función de síntesis o de adaptación a la realidad. Su función principal sería quizás la de gestionar, ordenar y sobre todo desconocer. ¿Desconocer qué? Desconocer o mantener a raya esa parte enigmática necesaria e insostenible que constituye ese discurso interno, ajeno y fragmentado. El yo sería como una instancia que impone una coherencia, a veces ilusoria, sobre ese caos subyacente que todos llevamos dentro. De modo que a la psicosis, al fallar quizás esa función del yo o los anclajes simbólicos que lo sostienen, este discurso subyacente se manifestaría de forma mucho más cruda, más directa. Y la fragmentación del discurso pondría al desnudo esa relación fundamental y habitualmente velada del sujeto con la estructura formal del lenguaje, y también con esa alteridad interna, con ese otro discurso. ¡Claro! Lo que en la neurosis se maneja a través de la represión, de la formación de síntomas, en la psicosis, por esa falla estructural, la Verfehlung, se manifestaría de manera mucho más directa y, bueno, desorganizada en la relación con el lenguaje y con la realidad misma. Entonces, resumiendo un poco lo esencial de esta conferencia, Freud en el siglo, capítulo 19 del Seminario 3, Lacan nos presenta la psicosis no como un simple déficit o un desorden mental, sino como una estructura subjetiva particular. Una estructura donde la relación con el orden simbólico y el lenguaje está alterada en su raíz misma. Correcto. Y los fenómenos que analiza tan detalladamente en Schreber, el alarido, las voces, ese Dios hablante ilimitado, el Unsinn, son manifestaciones de esta estructura particular. Una estructura ligada a la falla de un significante primordial y a la manera en que el sujeto intenta, digamos, lidiar con esa ausencia. El análisis de este capítulo 19 subraya entonces la importancia radical del significante, en su materialidad, en su capacidad de operar incluso cuando está desligado del significado estabilizado, ¿no? Exactamente. La psicosis, leída a través de Schreber en esta conferencia, se convierte en una especie de laboratorio extremo. Un laboratorio que revela las condiciones mismas de posibilidad del lenguaje y de la subjetividad humana. Ajá. Muestra cómo nuestra relación con la realidad está intrínsecamente mediada por el orden simbólico, por el lenguaje, y qué ocurre cuando los pilares fundamentales de ese orden fallan. Es una perspectiva que ciertamente obliga a repensar muchas nociones establecidas, no solo sobre la psicosis, sino sobre la propia condición humana y nuestra relación con las palabras que en el fondo nos constituyen. Sin duda. Y quizá podríamos dejar planteada una reflexión final, inspirada directamente en las ideas de esta conferencia. Adelante. Si Lacan sugiere que incluso el sujeto normal alberga en su interior ese discurso de la libertad, fragmentado o potencialmente caótico, apenas contenido por la instancia del yo, ¿qué nos enseña la experiencia límite de Schreber, donde ese discurso parece estallar y los significantes adquieren vida propia? Buena pregunta. ¿Qué nos dice sobre la estabilidad de nuestra propia realidad cotidiana? ¿Hasta qué punto la coherencia de nuestro mundo y de nuestro propio ser depende de esos puntos de almohadillado, significantes, que hemos internalizado casi sin darnos cuenta? ¿Y qué tan constante y quizás frágil es el trabajo psíquico necesario para mantener esa construcción? Exacto. Mantenerla frente al poder disruptivo y también constituyente del lenguaje mismo. Es algo en lo que pensar, ¿no?